vamos a hacer lo que es la conferencia sobre sanación y vamos a seguir después con una oración especial y después con una sanación con unción con óleo bendito. Entonces nos vamos a preparar. Los que ya hayan estado con Estelita para el pago, muchas gracias. Bueno, gran conferencia de sanación. Muchas veces, queridos hermanos, para encontrar lo que nosotros buscamos, un milagro, una sanación, un progreso, necesitamos unos requisitos que los podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Hay varios sitios en la Sagrada Escritura que se encuentran tips o secretos, digámoslo así, que nos enumeran cómo llegar a conseguir un objetivo, cómo conseguir una sanación, pero no solo de sanación física o espiritual o psicológica, sino también económica, familiar, porque cuando Jesús vino, Él vino a hacerlo de forma integral, no solo sanaba a los enfermos, sino que también daba pan a los hambrientos, sanaba a los ciegos, resucitaba a los muertos, liberaba, exorcizaba, expulsaba y traía progreso. En las bodas de Caná, que es el primer milagro público, es cuando Jesús empieza a mostrar toda esa bondad que Él trae para darnos a cada uno de nosotros. Hace un milagro que es efímero para nosotros, que es la multiplicación del vino, pero que tiene una gran importancia. Pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Nos vamos a concentrar en un caso especial de Evangelio según Mateo, donde nos habla sobre un milagro, en específico una sanación a un ciego. La página. Eso. Bueno, división del texto. Marco 10, 46. Descripción del contexto del episodio. Marco 10, 17. El grito del pobre. Marco 10, 48. Reacción de la gente ante el grito del pobre. Marco 10, 49 al 50. Reacción de Jesús ante el grito del pobre. Marcos 10, 51, 52. Conversación de Jesús con el ciego en su curación en la gente. Esa es la estructura del texto que vamos a analizar, para que más o menos se den cuenta un poco qué es lo que se va a trabajar, los que les gusten las citas bíblicas al tiempo. El pueblo judío era un pueblo que toda la vida había luchado por tener, y hasta el día de hoy, por tener su patria, tener su pedazo de tierra, llamémoslo así. Ellos han estado exiliados desde hace muchos tiempos. En el 1948 las Naciones Unidas, la reunión de todos los países en el mundo, digámoslo así, fuertes, decidieron darles un pedacito allá en Jerusalén. Por eso el conflicto que hay actualmente entre palestinos y israelitas o judíos, porque unos dicen esta es mi tierra, estoy desde hace mucho tiempo, y los otros también dicen esta es mi tierra, la tierra prometida que Dios nos ha dado. Siempre para los judíos, y hasta el día de hoy, esperan un Mesías es Salvador, pero la visión que ellos tenían en ese momento y que actualmente tienen es una visión bélica, muy diferente a la visión de que Jesús vino a traerles. Por eso el cristianismo se desprende del judaísmo. Por eso el Antiguo Testamento lo vemos como de muchas veces diente por diente, ojo por ojo, si usted me la hace, me la paga, y pasamos al Nuevo Testamento que habla del amor, de la misericordia. Si te dan la cachetada en otra mejilla, pon la otra, y creo que aquí ninguno la pone. Dice el Señor, ser astutos, pero no ser tampoco mansos ni necios. Hay que saber interpretar. Pero ¿qué es lo que sucede? La visión, la cosmología, el desarrollo del pueblo judío era a esperar el otro Mesías parecido al rey David. Eso lo vamos a entender un poco en la presentación.
¿Qué era el rey David para ellos? Fue el momento más importante para todo el pueblo judío en todas las épocas. Hablamos de que todo empezó con Abraham: deja tu tierra, tu parentela y ve a una tierra que yo te voy a dar. Tus hijos serán como de la cantidad de las estrellas del cielo y las arenas del mar. ¿Se ha oído ese pedazo bíblico? Y se empezó a cumplir, digámoslo así. Entonces después se organizaron en 12 tribus, en 12 pueblos, digámoslo así. Cada pueblo fuerte, organizado, comerciantes que venían de un sitio para el otro. Pero llega el rey David con una misión, era digamos el más humilde de todos, y Dios lo coge, lo levanta de ser un pastor, y el más joven de todos sus hermanos lo levanta y le da una fortaleza grande y le da una visión. Él tiene una visión de lo que Dios quiere del pueblo judío. Él dice: hay 12 tribus y esas 12 tribus necesito unirlas. Están los hititas, están los palestinos, están los de todos los que están alrededor, y nos están fregando. No, nosotros nos vamos a unir con el poder de Dios, los vamos a vencer. Por eso en los números o en varios libros de la Biblia hablan de guerras, de diferentes sucesos históricos que habla el Antiguo Testamento. Entonces, en esa visión dura 40, 50 años organizando un imperio, y se vuelve el imperio más poderoso, político, religioso, porque era un imperio muy religioso. Los sacerdotes tenían un puesto muy importante donde todo era decisión. Había un consejo de militares, digámoslo así. David era militar, pero tenía todo un consejo de sacerdotes, que ellos eran los que hacían la parte ministerial, los sacrificios y toda esta cuestión que vemos en el Antiguo Testamento, y eran los asesores de todo lo que se hacía. Él no hacía un paso sin consultarlos a ellos y de ellos consultar a Dios. Ese era el proceso. Empieza una gran bonanza en toda la parte del Oriente. Especialmente Jerusalén se vuelve la capital comercial del mundo en ese tiempo. Ellos empiezan a tener una infraestructura, una organización fuerte, espiritualmente, económicamente y políticamente. Diríamos que sería la cabeza, sería como ahorita la China en Medio Oriente, para que me entiendan. Medio Oriente es lo que mueve el mundo ahorita en la actualidad, pero en ese tiempo era Jerusalén, era el rey David. Construyó un pueblo grande como tal, lo que fue el templo del Señor. Les dio conquistas a los judíos, les dio dinero, les dio organización, les dio estatus de ser 12 pueblos emigrantes que caminaban y vagaban por ahí con cientos de gente. Les dio un sitio, una estabilidad. Entonces el pueblo judío siempre ha esperado volver a tener ese cuarto de hora que tuvieron, que después a través de su hijo Salomón también tuvo un gran esplendor, y después de ellos empezó a destruirse por una desobediencia que ellos, los hijos del rey David, y él también cometió. Algunos se acuerdan un poco que fue por ahí infiel, y bueno, todo por culpa de las mujeres, ya saben. Entonces, a ver por qué se perdió por la mujer. Rey David y Salomón por la mujer. Y por eso la Virgen María tenía que venir a traer la salvación a través de la mujer. Por eso es tan importante la mujer. Entonces, el arreglo si no me chifla. Entonces, el pueblo judío siempre ha esperado esa gloria y siempre ha esperado un Mesías salvador, para ellos bélico, para ellos guerrero, para ellos, por ejemplo, entraron varios pueblos a destruirlos, en esos los romanos. Entonces ellos esperaban que Jesús se levantara en armas, es que en ese tiempo había varios tipos de líderes que hacían también milagros como los que Jesús hacía. Lo que pasa es que los que Jesús hacía eran grandes, eran cosas maravillosas, y siempre incitaban a organizarse. Pero como ya estaba desegregado todo, estaba todo dividido,
no tenían fuerza económica, no tenían fuerza política, no podían, fuerza armada no tenían. Unos 20, 30 ahí con asadones, enfrentándose a un ejército regular romano de 300, 400, los vuelven una nada. Entonces, todos esos pueblos fueron aprovechándose del pueblo judío, cobrándoles impuestos, violando a sus mujeres, vendiendo a los hijos como esclavos. Por eso se disgregó, se realizaron las diásporas, que cada uno viajara, que cada pueblo se dispersara en el mundo. Por eso es donde llegan los judíos. Y por eso Adolfo Hitler quiso sacar a los judíos de... Pues hay un contexto muy largo y no nos vamos a pasar ese tema porque nunca terminamos. Pero el hecho es que los judíos tienen toda una estrategia de llegar a un sitio y irlo organizando a su acomodo, y hay muchos que no les gusta eso. Entonces, en lo que vamos a ver en esta presentación, apagamos ahí. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra de Dios. Y digamos que en los evangelios, sobre todo, bueno, en todo el resto de la Biblia hay como encriptado, guardado secretamente ciertas cositas que uno tiene que analizar, uno tiene que ver entre líneas para entender muchas cosas que le dan a uno el sentido y el origen de muchas otras más, para entender claramente cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios opera. Él no es que llega a los 30 años y se levanta en la mañana y ve a la Virgen María y le dice: no, madre, es que resulté con superpoderes, quiero salvar al mundo, sí, Dios me mandó aquí para una misión y voy a sanar y voy a... No, él siempre tenía todo bien organizado y siempre lo hacía metódicamente, y siempre lo hacía, había un porqué y un para qué. O sea, no daba puntada así y le daba, porque él siempre tenía claro qué era lo que quería, para dónde es que él iba, porque en cualquier momento le hubiera querido: no, esto no es lo mío y chao, porque en todo momento los apóstoles lo fue preparando. Eso es lo que vamos a entender un poco en este momento. Por ejemplo, cuando Jesús salió de Jericó, empezamos con Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo. Ya empezamos a ver, no, esta es una de las partes donde empieza a decir el origen de una persona, de dónde viene, qué es lo que tiene. O sea, aparte de lo que podemos leer por encima, tiene toda una historia de dónde viene, qué hizo, qué hacía, y eso es lo que poco a poco los evangelios nos van recordando. Eso ya se ve un poquito más. Contexto de larga instrucción de Jesús a los discípulos. La curación del ciego, anónimo. Al comienzo de la instrucción se completa por dos momentos. Marcos 8, 22 al 26. En el primer momento el ciego comienza a intuir las cosas, pero solo a mitad ve las personas como si fuesen árboles. Marcos 8, 24. En el segundo intento comienza a entender bien. Los discípulos eran como el ciego, anónimo.
Aceptaban a Jesús como Mesías, pero no aceptaban la cruz. Marcos 8, 31 al 33. Eran personas que cambiaban, personas por árboles, no tenían una fe fuerte en Jesús, continuaban siendo ciegos. Cuando Jesús insistía en el servicio y en la entrega, Marcos 8, 31, 34, 9, 31, 10, 33, 34. Ellos discutían entre sí sobre quién era el más importante, Marcos 9, 34, y continuaban pidiendo los primeros puestos en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda del trono, Marcos 10, 35 al 37, señal de que la ideología imperante de la época penetraba profundamente en sus mentalidades. El haber vivido varios años con Jesús no les había renovado su modo de ver las cosas y personas. Miraban a Jesús con la mirada del pasado, querían que fuese como ellos se lo imaginaban, un Mesías glorioso, Marcos 8:32. Pero el objetivo de la instrucción de Jesús es que sus discípulos sean como el ciego Bartimeo, que acepta a Jesús como es. Bartimeo tiene una fe fuerte que le hace ver, fe que Pedro no posee todavía, y así Bartimeo se convierte en el modelo para los discípulos del tiempo de Jesús, para las comunidades del tiempo de Marcos como para nosotros. Resulta, palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que lo que les explicaba anteriormente, todo era como un esperar, era como una promesa. Siempre el Antiguo Testamento muestra la promesa del Salvador y narra cómo va a ser, pero el pueblo judío lo interpreta de una forma muy diferente. Lo interpretaba de esa forma, como un Mesías glorioso, como un Salvador glorioso, que les iba a traer dinero, que se iba a apoderar de los otros pueblos que los habían humillado, que iban a imponer su orden, su ley, como es el estilo de los judíos. El judío tiene su estructura, que es que entre ellos se ayudan. O sea, yo no soy antisemita, no estoy en contra de los judíos, pero nosotros podemos ver ese mismo modelo donde ellos están. Ellos mismos se ayudan entre ellos, no ayudan a nadie más, o sea, dan ayudas y eso, pero si necesita un favor realmente, una ayuda verdadera, entre ellos se ayudan, digámoslo así. Eso es bueno para ellos, para nosotros que estamos afuera no están. Entonces, y ellos ven toda una organización económica y familiar, ellos tienen unos fuertes lazos y espirituales también. Por eso mismo, ellos siguen esperando todavía la venida del Mesías. Cuando Jesús llega, habían varios que se proclamaban como salvadores, de ambos lados. Del ámbito revolucionario, habían varios, y entre esos estaba Judas Iscariote, que pertenecía al partido de los celotes, que era un partido comunista, revolucionario, y habían otros más que cuando empezó, que estaban mirando a ver cuál era, estaban en una gran expectativa, estaban esperando que llegara el Salvador, y cuando empiezan a ver todo lo que Juan el Bautista, porque él le abrió el camino a Jesús y a otros, cuando él empieza a predicar del cambio, de la conversión, de acercarse a Dios, de cambiar ese modelo, porque ellos entre sus cosas echaban sus vainazos, digámoslo así, a la organización política y económica y a los que tenían mucho dinero y recursos y no ayudaban a los pobres. Entonces empieza a haber un cambio también social y empiezan multitudes a seguir a Juan, es el que le abre el camino al conocimiento para que después se integren Jesús y otros más líderes. Entonces había mucha clase de líderes. Entonces, al ver el poder de Jesús, la mayoría deciden seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque era carismático, era impresionantemente, movía corazones, movía masas, llenaba las expectativas, pero ellos siempre esperaban, los apóstoles hasta el último momento, hasta que lo crucificaron, y esa fue la gran frustración de ellos. Siempre buscaban que en cualquier momento se emberracara, digámoslo así, que cogiera fuerza y valor y dijera: coge esta multitud, cojan palos, piedras, machetes, lo que hubiera, y vámonos a tomar el poder. Siempre esperaban eso, porque esa era la ilusión. Es como cuando uno es joven
y tiene esos deseos enormes de cambiar la humanidad, el mundo, y hagamos tal cosa y hagamos la otra, y después nos damos cuenta que es un planito y sirve, pero no lo vamos a cambiar. ¿Sí, a alguno le ha pasado eso? Sí. Y más si hay unos que se meten en la política o en grupos ideológicos y toda esta cuestión. Por ejemplo, en los años 60, 70, 80, que fue fuerte aquí en Colombia, muchos movimientos ideológicos. Entonces, para poder tener un milagro, para poder tener una sanación, una prosperidad, cualquier cosa que nosotros queramos tener en el mundo, tenemos que penetrar, profundizar en quién es Jesús realmente. Cuando nosotros ya lo conocemos, se nos revela, porque eso es una revelación, porque nosotros podemos estar estudiando, meditando, conocer el derecho al revés, leernos la Biblia 50, 100 veces, pero ahí no va a haber revelación, ahí hay conocimiento. El Espíritu Santo nos da ese discernimiento, Él es el que se pone el obrero a trabajar, pero nosotros debemos de pedir esa revelación, que esa es la revelación que el ciego tiene, y es cuando él sabe y conoce muchas cosas que ahorita vamos a entender. Entonces, los apóstoles seguían a Jesús, pero ellos tenían muchos problemas, conflictos, no se gustaban, se agarraban, se peleaban por los mejores lugares. ¿Por qué? Porque ellos andaban confiados que este es el berraco, perdónenme la expresión, cualquier problema me saca, ¿sí? Y este se va a tomar el poder y vamos a llegar. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre, pasa necesidades, y cuando pasan momentos difíciles y llega el Salvador, ellos porque lo conocieron directamente, lo tocaron, lo vieron, lo dieron. Nosotros no lo hemos visto, no lo hemos oído, no lo hemos tocado. Nosotros tenemos lo que es una experiencia mística, que es encuentro con Jesús. El apóstol Lucas, que fue un gran médico, y el apóstol San Pablo, que fue un gran empresario, no lo conocieron a él, porque cuando ellos llegaron a Jerusalén, Jesús lo acababan de crucificar. Entonces no hubo contacto directo, hubo contacto místico. Acuérdense que en el relato habla de que Pablo se cayó del caballo y quedó ciego. ¿Sí se acuerdan de esa parte? ¿Alguna vez la han escuchado? Fueron en experiencias, en momentos específicos donde se les reveló a ellos. Por eso ellos se convirtieron. Por eso a través de 2000 años tanta gente se convierte. Que el bazuquero, que el drogadicto, que el esto, no, ay, el Señor entró en mí y me cambió. ¿Pero por qué es? Porque tuvieron una revelación. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir, tener. Porque a veces nosotros queremos y estamos haciendo todo lo correcto y todo lo queremos hacer, pero realmente no conocemos a Jesús, no se nos ha revelado. Y eso es lo que tenemos que pedir en nuestra oración, pedir esa revelación. Por eso andando los apóstoles con Jesús, ellos buscaban y pedían y esperaban otras cosas. Ellos estaban maravillados, claro, viene este y se sana y multiplica el pan y camina sobre las aguas. No, pues este es un berraco. Este hace de todo, sí, hasta vuela. Pero ellos no profundizaron mucho más allá. Cuando viene el momento en que él se deja acoger, porque fue que Jesús se dejó coger, no fue que es que llegaron y lo cogieron. Hubieron varias partes donde el evangelio, donde él se escapó, dijo, no, aquí no es mi momento, yo me voy. Y hay partes donde dice, pero en ese momento llegó el tiempo que él tenía que cumplir su misión, tanto físicamente, por eso lloró y sudó lágrimas de sangre, que también eso es físicamente posible, sudar y llorar sangre. Él se desesperó tanto con su naturaleza humana que sufrió en ese momento, pero con su naturaleza divina aceptó lo que tenía que ser. Él tuvo, en todo el proceso que le llevaron, él tuvo muchas oportunidades de decir, no, hermano, Pablo, yo no soy el hijo de Dios, yo no soy el rey de los judíos, yo no soy un carajo. Poncio Pilato le dijo, dicen que usted es el rey de los judíos, y él dice, yo soy. Y en todo el proceso, con Herodes, con todos, nunca se niega ni nunca se esconde, ni pide misericordia, ni pide por favor no me maten, no me vayan. No, siempre está recto. ¿Por qué? Porque tiene su ideal, su convicción y venía a cumplir su misión. Por eso debemos entender de que el papel que Jesús hizo
y realizó, no es que llegó a los 30 años y estaba con barba y se levantó y dijo, no, es que no, tuve una visión y Dios me dijo, vaya, porque no, él ya venía con todo un propósito. Cuando se lee el Antiguo Testamento, todo lo que dice encaja sobre él. Y es más, un día en una sinagoga, que es el centro cultural, y es el centro de oración, y es el centro económico, y es la escuela, y es la universidad de los judíos, es cuando él dice, lee Isaías, dice, el Espíritu Santo está sobre mí porque el Señor me ha ungido, y al final dice que hoy se ha cumplido esta promesa. Entonces cuando le iban a dichar, porque como así se va a proclamar, ellos todavía no entendían de que de Jerusalén, de Galilea, saliera un carpintero, digámoslo así, aunque no era carpintero en sí, tenía varios oficios, a convertir el mundo, a salvar el mundo, a ser el Mesías, porque ellos esperaban que llegara en limosina, en helicóptero, ¿sí?, con sus dólares ahí, con sus metralletas. Soy el Salvador, no tenga miedo. Quien se meta con usted le damos, bueno, lo que ustedes saben. Bueno, sigamos. Reacción de la gente ante el grito del pobre Marcos, del pobre. Marcos 10:48. El grito del pobre es incómodo, no gusta. Los que van en la procesión con Jesús intentan hacerlo callar, pero él gritaba todavía más fuerte. También hoy el grito del pobre es incómodo. Hoy son millones los que gritan, emigrantes, presos, harapientos, enfermos, perseguidos, gente sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin techo, sin tierra, gente que no recibirán jamás un signo de amor, gritos silenciosos que entran en las casas, en las iglesias, en las ciudades, en las organizaciones mundiales. Lo escucha solo aquel que abre los ojos para observar lo que sucede en el mundo, pero son muchos los que han dejado de escuchar. Se han acostumbrado, otros intentan silenciar los gritos, como sucedió con el ciego de Jericó, pero no consiguen silenciar el grito del pobre. Dios los escucha. Esos 2:23, 24 y 3:7. Y Dios nos advierte diciendo, no maltratarás a la viuda o al huérfano. Si tú lo maltratas, cuando me pida ayuda, yo escucharé su grito. Eso 22:21. Palabra de Dios. Descripción del contexto. Espera. Listo. Hay algo muy importante que es que el Señor y los escritores de los evangelios quieren darnos a entender que la revelación de Jesús en nosotros es algo que se pide, algo que se trabaja, hay algo que hay que pedir. Cuando se da esa revelación, llega todo lo demás y Dios escucha nuestra oración. Entonces, hay algo supremamente importante, que es que los discípulos, con todo su saber, todo su conocimiento, andando de día y de noche, porque andaban con Jesús y andaban años con Jesús, no llegaban a tener esa misma fe ni ese mismo conocimiento de quién era Jesús realmente. En cambio, el ciego, con su ignorancia, con no poder ver, con su pobreza, su miseria, él empezaba a gritar y él empezaba a llamarlo y decía: Jesús, hijo del rey David, o Señor, hijo del rey David. Hay que tener todo un análisis y comprensión para entender por qué ese personaje
si no conocía a Jesús como los apóstoles, gracias, llegó el momento de tener ese conocimiento, de poder decir, allá está mi solución, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. A él no le gustaba que le dijeran que era el hijo del rey David, aunque su linaje era del rey David, por la cuestión bélica. Porque acordémonos que el pueblo judío siempre espera, y están esperando que para el 2012, y ahorita hablamos un poco de eso, haya una gran lucha allá en Jerusalén, porque la mezquita, hay una mezquita en el Islam que está dentro de las ruinas del templo de Jerusalén. Del templo judío, los judíos quieren ahorita meterse a sacarlos a ellos y organizar de nuevo el templo, que es una promesa para ellos, pero eso va a generar una guerra terrible. Entonces, ellos siempre están esperando ese rey David con todas esas cosas. No digo que tener poder, dinero, esa cuestión sea negativa, pero la visión de los apóstoles o la concepción de ellos era eso. Cuando a él lo cogen, a Jesús lo cogen, para ellos es una gran frustración. Primero, gran miedo y temor, porque toda su seguridad física y espiritual estaba con Jesús, ahí en ese momento, físico. Pero ellos no trascendían a Jesús espiritual, llamémoslo así, al Hijo de Dios. Y ellos no comprendían todo lo que Jesús estaba haciendo, aunque varias veces les dijo, los preparó y además les dejó el Espíritu Santo. Es cuando llega Pentecostés y ellos cogen, se manifiesta el Espíritu Santo, cogen valor y salen. Porque si recordamos cuando crucificaron a Jesús, estaba Juan, uno de los más jóvenes, 16, 17 años, y estaban las Marías. Entonces, entonces los demás estaban encerrados porque tenían miedo, pánico. Pasa de que, como a Pedro, que le preguntan, ¿usted está andando con Jesús? ¿Usted está? No, ese man no lo conozco, yo no sé quién es ese tipo. Y se cumpliría algo que dice: Señor, tú, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que dice la Sagrada Escritura, los libros apócrifos, que él lloró tanto que se le hicieron canales acá y le quedaron pintados. Y hay íconos que lo pintan a Pedro con las lágrimas acá, que quedan como marcadas. Entonces, en el Oriente hay varias imágenes, íconos antiguos donde aparece así. Imagínense cuántas, dice el Evangelio, lloró amargamente. Imagínense cuánto no debió de llorar y de sufrir por no tener esa fuerza en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que mirar que el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento y el que nos ilumina y nos enseña. Que entró en ese momento, iluminó al cielo, pero el cielo ya llevaba un proceso en su vida de aceptación a su realidad, pero de todas maneras le pedía al Señor, a Dios, que lo sanara, le pedía, tenía esa esperanza de que con ese problema terrible en la inmundicia, en la inmunda, como nosotros llamamos, en la horrorosa, pero que iba a salir adelante. Porque si no, si él no tuviera esa fe y esa seguridad y esa manifestación de Jesús realmente, él no hubiera gritado, él se queda quieto. O sea, no grito una vez, no me contestó, sorry, no me escucha. Al fin, ¿quién soy? Un ciego, enfermo, jodido. ¿Sí? ¿Quién me va a escuchar? Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. No, pues es que Dios anda ocupado. No, es que yo sí con eso, yo le digo y no nada. Me quiero ganar el baloto y nada. Y sigo pidiendo y nada, y lo sigo haciendo y nada. Pero a la constancia, a la perseverancia, Dios escucha esa voz y lo manda a llamar. Para Dios no tiene los oídos cerrados, como nosotros pensamos. Pero es que si yo soy pecador, y es que yo la embargo, y es que yo cometo errores, y es que lloro tanto y esto, y no me escucha y no se me da. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que Dios no nos escucha, y Dios siempre nos escucha. Cuando nosotros ya tenemos esa vivencia de estar con Jesús plenamente, cuando se revela a nosotros, porque eso es una revelación,
A Jesús no lo vamos a entender con el análisis, sino con la vivencia. Por eso nuestra religión es de hechos. Tuve hambre, me diste de comer, estaba desnudo, me vestiste. Empiezan a haber manifestaciones en cosas muy pequeñas, y ahí es cuando empezamos a ver y nuestra fe empieza a aumentar. Ay, Señor, yo quiero un helado de estos. Ay, no, yo quiero que me visite fulano o visite fulano. O, ay, Señor, yo quiero tal cosa. Y sin pensarlo se va a dar. Es porque nuestra mente empieza a estar conectada con el ser superior que nosotros hablamos con Jesucristo, con la Santísima Trinidad. Y ahí empieza un proceso de crecimiento para cuando ya empiece los milagros y las bendiciones ya grandes. Pero todo es un proceso. Mucha gente seguía a Jesús, como yo les he dicho en varias ocasiones pasadas, y no se sanaba. Eran casos, hay 2 o 3 casos en la Sagrada Biblia que dijo, el Señor se quedó esta noche y sanó a los enfermos, por ejemplo. Pero en las grandes multitudes eran muy pocos los escogidos. Por eso este caso es específico. Aquí no hablan de 10, de 20, de 30, de 50, de 200, sino de uno, con nombre propio. ¿Qué hacía? ¿Cómo vivía? ¿Cómo estaba? Bueno, sigamos. Reacción de Jesús ante el grito del pobre. Marcos 10, 49, 50. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo escucha Dios el grito? Jesús se para y ordena llamar al ciego. Los que querían hacerlo callar, silenciar el grito incómodo del pobre, ahora a petición de Jesús, se ven obligados a orar de modo que el pobre se acerque a Jesús. Bartimeo deja todo y va corriendo a Jesús. No posee mucho, apenas una manta, lo único que tiene para cubrirse el cuerpo. Éxodo 22, 25, 26. Esta es su seguridad, su tierra firme. Palabra de Dios. Ya ahorita seguimos con esto. Cuando el Señor cuando Dios nos quiere dar regalos maravillosos, cuando Dios nos quiere dar bendiciones grandes y milagros de salud, de progreso, de prosperidad con nosotros y nuestra familia, nos pone a pruebas, nos pone en desiertos, nos pone a sufrir y a padecer. Y si nosotros nos rompemos, en ese momento nos doblegamos, se pierde lo que vamos a recibir. El ciego se para de una vez y está seguro de lo que va a hacer. ¿Sí? No, entonces me quedo ahí esperando que venga él. Sí, me quedo acá. No, él pone de su parte, entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte en oración, en fe, en positivismo y buscar los métodos. Dios nos dio una inteligencia. Nosotros a veces queremos que todo nos llegue mascado y facilito. No, Dios nos dio neuronas. Bueno, la mujer una, los hombres dos. No, mentiras. Porque si le ponen dos a la mujer es el conflicto. Se queman. No, mentiras. No, las mujeres son más inteligentes que los hombres, científicamente comprobado. Entonces, eso arregla. Entonces, nosotros debemos, él tenía una seguridad y una fe certera, una certeza de que iba a conseguir lo que estaba pidiendo. Y se fue allá a buscar esa ayuda. De otros se queda ahí, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, cuando Dios nos va a dar algo, nos pone a sufrir, a padecer, porque nosotros a veces no valoramos las cosas de Dios. Desafortunadamente Dios a veces hace milagros en nuestra vida y nosotros lo vemos tan cotidiano, lo vemos tan repetitivo, tan normal. Ah, no me levanté, no, chévere, ya listo, voy a trabajar, a desayunar, a planchar, a cocinar, a lo que tenga que ser listo ya. Pero si nosotros somos conscientes de cada detalle que Dios nos da, nosotros nos vamos a sentir mucho más contentos y Dios va a ver que somos agradecidos. Dios espera que nosotros seamos agradecidos y que seamos positivos, no que estamos jodidos, llevados a la dolorosa y siempre vamos a estar ahí, porque ahí vamos a estar. Pero si nosotros tenemos un objetivo que vamos a salir adelante con Dios, esa certeza, Dios nos va a hacer el milagro. Por eso muchos que vienen a sanación, a congresos, a cuanta cuestión hacen, no consiguen lo que buscan, porque tiene que haber todo un proceso espiritual. Años
años, en el caso del ciego, de sufrimiento, de pobreza, de miseria, de estar ciego, que eso es una de las limitaciones más jodidas que uno puede tener, es estar ciego, porque todo se le oscurece y usted tiene que imaginarse cómo son las cosas, a otro tipo también de dificultades físicas. Entonces, no es que Dios nos vaya a tener igual como el ciego años, no, pero sí hay procesos que duran tiempo, ciclos que Dios organiza porque no hemos evolucionado. Hay algo que nos falta, o nos falta seguridad, o nos falta humildad, o nos falta cambio, o nos falta organizarnos personalmente. Por eso es importante analizarnos todos los días antes de acostarnos. Hoy la embarré, hoy tuve rabia, hoy tuve ira, hice, no hice, me dio soledad, depresión y me dejé llevar, o tuve deseos en la mente que no son positivos, envidia, rabias, deseos sexuales desenfrenados, tantas cosas que no, que ensucian, digamos, que corrompen nuestro organismo, nuestra mente. Dudas, cuando nosotros podemos tener dudas, sí es normal, pero si nosotros todos los días nos dejamos llevar de la duda, el enemigo trabaja, y te va a motivar, porque lo primero que el enemigo trabaja en la mente: usted es un fracasado, usted no puede, eso no es para usted, no le va a llegar, eso está muy difícil. Y la respuesta de nosotros cuando vamos a hacer algo, hay un viaje, hay un evento, ¿no? No, es que no tengo plata. Nosotros mismos ahí nos cortamos, no dejamos que evolucione la circunstancia, no dejamos que Dios actúe, sino ya de una vez nos anticipamos: no hay plata. Vamos a que comernos un helado, no, es que no hay plata. ¿Sí? Vamos a hacer un viaje y queremos comprar una casa, no es que no hay plata. Sí. Y nos centramos no en plata. Plata sí hay, el problema es conseguirla. Pero plata sí existe, y hay, y Dios da suertes, da bendiciones, abre los caminos para que llegue la cuestión económica, y Él quiere que nosotros estemos bien. Los apóstoles, como una vez les dije, no eran miserables por ahí, que estaban, ¿sí?, llevados de la horrorosa, como decimos nosotros, sino que eran personas que tenían su estatus y tenían sus posibilidades, unos más que otros, como en todo, como los que estamos acá. Hay unos que pueden más, otros menos, algún problema será de salud, otro será sentimental, otro será económico, pero hay dificultades entonces que Dios permite muchas veces para que nosotros solucionemos muchas cosas. Sobre todo en el área de salud, Dios permite muchas veces padecimientos de salud para purificarnos, para cambiar. Cuando nosotros tenemos un proceso serio y comprometido con el Señor, Dios da la sanación, Dios la da, así sea algo imposible. Como me decía ayer un periodista en la radio: no, pero es que sí existen los milagros. ¿Será que sí? Los hermanos, yo he visto paralíticos caminando, de cáncer, de sida. Yo tengo en España yo tengo un caso, un muchacho que a distancia se sanó de sida. Ahorita está en el África ayudando en unas misiones de salud, ¿no? El tipo cambió toda la vida. Pero ahí uno ve y uno dice: si uno no cree cuando hay una sanación de ese tipo, que el periodista decía: no, pero es que eso es increíble, que toda la parte estructural, molecular, física, la cambia en un momento. Pero, hermano, pues es que Dios nos creó y Él lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros en el mundo no tenemos como esa fe a veces, o esa seguridad, o nos cansamos, o no luchamos, nosotros podríamos llamarnos poca lucha, porque vamos luchando y se nos viene el mundo entero y Dios permite que lleguen muchas dificultades y nosotros vamos bajando. Pero si usted tiene claro esa meta que usted quiere llegar, usted va a llegar a esa meta y la va a conseguir, por más difícil que sea. Ahí estamos viendo la lucha del ciego, primero que lo estaban despreciando, haciendo un lado porque era pobre, empezando por ese lado, ¿sí? Segundo, era ciego, entonces ¿para dónde iba? Sabía que Jesús estaba pasando, sabía que él iba a su oportunidad, la tomó y empezó a gritar, sabiendo y con esa fe de que Dios lo estaba escuchando. Y efectivamente, bueno, sigamos. Conversación de Jesús con el ciego y su curación. Marcos 10, 51, 52. Jesús pregunta: ¿qué quieres que te haga? No basta gritar, se necesita saber por qué se grita.
Él responde: Maestro, que yo recobre la vista. Bartimeo había invocado a Jesús con expresiones no del modo correctas, porque como hemos visto, el título de hijo de David no le gustaba mucho a Jesús. Marcos 12, 35, 37. Pero Bartimeo tiene más fe en Jesús que en las ideas y títulos sobre Jesús, no así los demás. No ven las exigencias como Pedro. Marcos 8, 32. Bartimeo sabe dar su vida, aceptando a Jesús sin imponerle condiciones. Jesús le dice: anda, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego recuperó la vista. Deja todo y sigue a Jesús. Marcos 10, 52. Su curación es fruto de su fe en Jesús. Marcos 10, 46, 52. Curado, Bartimeo sigue a Jesús y sube con él a Jerusalén hacia el Calvario. Se convierte en un discípulo modelo para Pedro y para nosotros. Crecer más en Jesús que en nuestras ideas sobre Jesús. Palabra de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener es esta estructura metida acá, que no es inventada por mí, eso está en la Sagrada Escritura, en lo que Jesús hizo, que es, yo soy un testimonio de eso, y cientos y cientos de personas que yo les he podido colaborar, que conozco y han salido adelante. No todo el mundo sale adelante, no todo el mundo progresa, no todo el mundo recibe sanidad, y depende de la persona. Uno le da los instrumentos, las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, antes de pensar en el dinero que necesito para tal cosa, del trabajo para trabajar, de la salud en sí misma para estar bien, nosotros siempre tenemos que profundizar en quién es Jesús realmente. Si realmente yo lo considero como Salvador y Señor, si yo tengo esa fe suficiente para que Él me pueda sanar, si yo tengo fe y certeza en Él, no tengo duda, porque el que duda pierde el ánimo. Como cuando Jesús le dijo a Pedro: se desaparece en la noche, esto ya lo han escuchado algunos, y le dice: ven, todos llenos de miedo y de espanto, y Pedro, todo el mundo le grita: eso es un fantasma, eso es un espanto. Y entonces Pedro como que se le iluminó el bombillo y dice: no, ese es Jesús, ese es el maestro. Entonces lo llama: ¿eres el maestro? Entonces el otro dice: sí. Entonces el otro: si tú eres el maestro, mándame a ir a ti caminando sobre las aguas. Y él, muy corto, perezoso, le hizo un desafío, Pedro, y él le dijo: venga ya, aquí lo veo. Y él empezó a caminar con esa fe: no, es el Señor, no, fresco, yo llego. Pero cuando empieza a madurar, cuando esa estructura cae en la mente, sobre todo, y en la espiritualidad empieza a decaer: ¿será que sí llego? ¿Será que no llego? ¿Será que esto sí me sirve? ¿No me sirve? Pierde el ánimo. Y empezó a hundirse. A él le tocó venir Jesús y le dijo: hombre, poca fe, ¿por qué has dudado? Lo sacó y lo llevó a la barca. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros a diario? Cuando estamos llevados, estamos mal, ahí coge y nos rescata. Pero nosotros tenemos que tratar de llegar, porque si no llegamos, estamos como en la mitad de un río: o usted pasa y triunfa, o se devuelve y sin nada. Entonces la vida es eso. Cada obstáculo que Dios nos da es para sobrepasar, para aumentar en fe, para crecer espiritualmente. Estamos en un estado de paso. Aquí no vamos a estar mucho tiempo. Si miramos, cuando éramos niños queremos ser grandes, ahora de grandes queremos ser niños, porque tenemos que trabajar, pagar cuentas, aguantarme a mi señora, a mi señor, que me engañó, que vino, que trajo, la cantareta de mi mujer. El padre, bueno, me presento a las mujeres, no, ninguna, las amo y las adoro. Entonces, nosotros tenemos que tener una estructura muy importante. Primero, un proceso espiritual. Para él tener ese reconocimiento de que ese es el Señor, que Él no puede sanar, es porque en su mente tuvo una revelación de Jesús. El ciego tuvo una ilustración del Espíritu Santo, porque si no, el tipo está en otro plano, está en otro siglo, está en otra cosa menos, pensando que allá va que lo va a sanar. Entonces nosotros tenemos que tener un proceso espiritual, buscar a Jesús, quién es Jesús, cómo actuó Jesús, cómo vivió, qué enseñó,
¿Qué me quiere enseñar? ¿Sí? ¿Qué quiere hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiere realmente? Y pedir que se revele. Usted tiene que pedir en la oración, porque es que eso es un estado alterado. Es como me decía una estudiante del diplomado, no, se la fumó verde con cilantro, ¿era? Sí, se la fumó. Fue buen padre, no se la fumé verde con cilantro y marihuana, que eso es tremendo. Nosotros llegamos a un estado alterado de conciencia, se llama eso, un estado donde nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu ya se tienen que vivir con Él, aquí en la tierra, y es cuando Él se revela. Pero para llegar a eso es un proceso duro: oración, sacrificio, ofrecimiento, ayuno, ¿sí? Meternos más en la cuestión, no solo de vez en cuando hay sin padre lo de la ¿sí? Porque el que actúa no es si uno manda un melón, una hierba, o sea, es una oración, no, es Dios. Usted tiene que tener esa certeza que tenía el ciego, ¿sí? El ciego vio mucho más allá, o sea, la visión del ciego fue mucho más allá que la de los apóstoles que lo vienen tan terreno, tan cerquita, tan. Como nosotros no lo tenemos cerca, así, acá, pues nosotros tenemos una experiencia mística, y esa experiencia tenemos que alimentarla, porque si no se alimenta va bajando y entonces no se consigue lo que necesitamos. La fe y el positivismo, dice Santiago: el que no tenga fe que la pida en abundancia, que Dios y el Espíritu Santo dan en abundancia. Nosotros todo el tiempo tenemos que pedir fe. Nosotros la fe no la debemos de pedir un momentico, un instante, todo el tiempo, porque hay muchas pruebas que son pequeñas, a veces unas grandes, donde se nos mide constantemente la fe. ¿Será que si llego? ¿Será que no llego? ¿Será que si consigo para el almuerzo? ¿Será que si pago el arriendo? ¿Será que si compro esto? ¿Será que me voy a hacer esto y lo otro? Siempre, si usted tiene la fe en Dios, usted ya no tiene por qué preocuparse. Sin embargo, uno como ser humano se preocupa. Para llegar a ese estado de abandono total en el Señor, uno tiene que pasar ciertas pruebas. Llegar en momentos a estar mal en muchas áreas, para llegar a decir: no, yo me abandono a usted, Señor, ya no me queda más. Si es cuestión económica o salud o lo que sea, sentimental, no veo solución, no veo nada, yo no sé qué hacer, Señor, yo me abandono a ti. Y es cuando se empieza a dar los milagros y se empieza a aumentar la fe. No crean, a mí me tocó pasar por momentos muy difíciles en muchas áreas, muchos años, para poder llegar a tener estos conocimientos y para poder ver que las cosas se den y tengan éxito. Y fue trabajando duro, con sacrificio, pasando pruebas muy difíciles. Como el ciego ya no tenía un carajo, no tenía nada. Entonces, yo voy y entrego lo que tengo ahí, que fue su manta, lo único que tenía, ¿sí? Y allá voy y me entrego en sus manos, sea lo que sea, yo aquí vengo. Es como el soldado que se va a la guerra. Si el soldado se va a la guerra pensando que lo van a matar, lo matan, tenga la plena seguridad, porque en el momento de coger el fusil va a temblar. En el momento de tomar esa decisión se va a esconder o va a pasar algo. Pero si usted va a la guerra, decidió: o me mata él o lo mato yo, ¿sí? Pero aquí esa es la realidad de un conflicto. No, yo voy a lo que voy, y no voy a dudar, y yo voy a salir adelante porque Dios me protege. Y Dios lo protege porque su fe está en Dios. No está ni en un fusil ni en lo que está haciendo, sino en Dios. Igualmente nosotros, cuando queremos una casa, un carro, una sanación, un progreso, nosotros tenemos que tener esa certeza: Dios me va a ayudar, lo voy a conseguir. Si no es la voluntad de Dios, no se dará, pero ustedes hicieron todo de su parte para conseguirlo. Hay cosas que Dios, como les decía, momentos que Dios permite que nosotros, no porque sea un Dios sádico, no es porque Dios se recree o se ponga contento viéndonos sufriendo. Él sufre cuando nosotros sufrimos, pero Él sabe que estamos en un proceso de maduración, que es este mundo, en este estado de la materia, donde estamos aquí, porque esto es pasajero. Ustedes saben que uno se acuesta, no sabe si se levanta. Esa es la realidad. Sale uno, no sabe si regresa a la casa. Entonces, nosotros tenemos que estar aprovechando, ser agradecidos. La fe es muy importante, el positivismo. Ahora, la humildad. Es muy importante siempre tener la humildad. En el diplomado, algunos que han estado en el diplomado se habla mucho de eso, del método de la oración. Eso es lo que es fundamental, la humildad ante Dios, como el ciego: Señor, no tengo nada, yo soy pobre, yo soy ciego, yo soy enfermo, yo tengo mis pecados,
pero yo sé que tú eres un Dios grande y poderoso. Yo te entrego a ti mis cosas, te entrego lo que soy, y es cuando se da el milagro, cuando hay humildad. Cuando uno piensa, no, yo esto lo soluciono, yo esto yo lo puedo, yo esto lo otro, empezamos a cometer errores. Como el rey David llegó un momento en que ya no quiso escuchar a los sacerdotes ni los profetas. Ahí fue cuando la embarró, cuando se dejó llevar por su capricho, y el Señor no le perdonó esa desobediencia y le dijo, con tus hijos vas a pagar el error que tú hiciste. Y así fue. Entonces, el camino de Dios es estricto, pero nosotros ya tenemos una revelación de Dios, tenemos que seguirlo fielmente y sin duda. ¿Por qué? Porque nosotros, es muy diferente uno estar en el mundo, ¿sí? Estar perdido y vuelto una nada. Listo, peque, vuelva a ser una nada, pero no ha conocido realmente a Jesús, a Dios. ¿Sí? Digámoslo que se está hundiendo el solito y ya, pero es muy diferente, como dice el Señor, quien pone una mano en el arado y mira hacia atrás, no es de lo nuestro, dice Él. Entonces, cuando nosotros seguimos un camino espiritual y en un momento dado lo dejamos, nos aburrimos, desconfiamos, lo dejamos afuera, entonces ahí empieza el Señor, como el hijo pródigo, a padecer. Hasta que reconoce dónde es su casa, quién es su Dios, qué es lo que realmente tiene que hacer. Vuelve y dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se han leído ese pasaje de la Biblia? Te pido disculpas. Entonces él dice, no, mátenme el mejor ternero y vístame, ni pongo ni un anillo. Sí, hay la recompensa, hay la resurrección en ese momento, la restauración. Por eso nosotros tenemos que seguir. Y lo que es la humildad, lo que es la oración es la base de todo. No hay cambio espiritual, no hay progreso sin ese contacto de nuestra mente, de nuestro espíritu hacia Dios. Constante, todos los días. Uno cree que no, yo ya cumplo esto y esto y esto y quedo así. No tengo nada, estático. Pero en la parte espiritual uno va decayendo. Si usted no sube, va decayendo. Entonces todos los días es una lucha constante, oración. Entonces que tenemos pereza, que no me puedo concentrar, que estoy brava, que estoy bravo, que estoy deprimido. No, saco eso en mi mente oración, porque es que todo lo que se manifiesta en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo material. O sea, la lucha, como decía San Pablo, no es contra espadas, no es contra gobiernos, sino contra potestades, espíritus, entidades, entonces, y circunstancias. Entonces, si nosotros espiritualmente movemos algo, se va a manifestar en lo material. Entonces, yo quiero que un negocio salga. No es tanto, es muy importante toda la estructura de ventas, de presentación del producto, de conseguir el cliente, de cómo se va a hacer la negociación. Pero es que lo más importante es convencer a Dios de lo que se realice, de pedirle su asesoría, de estar con él. Y Él es el que va a organizar las cosas de una forma que se van a dar lindas. Se encajó esto llegó y se dio. Uy, chévere. Sin tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque Él es el que nosotros tenemos que convencerlo a Él antes de convencer al que me va a hacer el negocio. O sea, el que me va a hacer el negocio sí es importante. Pero lo más importante es Dios, porque yo soy el que le va a mover el trasero al otro para que venga, perdónenme la expresión, para que venga y firme y me dé el cheque, para que me entiendan un poco. Él es el que va a coger al jefe de no sé qué oficina y le va a decir entre 100 o 200 que van a pasar la hoja de vida, este pendejito es el que entra a trabajar, es el que va a hacer de que obtenga un crédito, es el que va a hacer de que llegue una bendición económica o va a hacer de que llegue una sanación. Él es el que mueve todo. Y si nosotros partimos de eso, vamos a tener la bendición del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar a hacer la parte de sanación. Nos ponemos de pie. Espero que hayan apagado sus celulares. Vamos a poner paciente la canción. Muy importante, nosotros tenemos que no estar cruzados. Cuando nosotros cruzamos, cerramos nuestra energía, nuestra mente, la presencia de Dios. Cuando uno sienta una presencia maligna o algo de opresión baja, debemos cruzamos nuestros brazos, nuestras manos, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a recibir, a pedir, nosotros tenemos que abrir nuestras manos para que esa fuerza, energía, ese poder del Señor llegue a nosotros. Entonces nos ponemos de pies, abrimos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, porque no es al Padre Andrés al que le estamos pidiendo, sino es a Dios.
Vamos a pedir en este momento al Señor, nos vamos a relajar. Nosotros tenemos que aprendernos a relajar, porque si no, no va a haber concentración, no va a haber unidad con Dios. Tenemos que relajarnos, no hay problemas económicos, no hay problemas con nuestros familiares. Todo eso se quedó afuera cuando entraron a hacer esta oración. Que tengo algo que hacer, nada, todo eso, porque eso nos distrae y eso no nos deja concentrarnos. Cerramos nuestros ojos porque nos permite concentrarnos, no mirar alrededor qué hace el vecino, qué hace el del frente, el del lado. Nos hace estar en un momento de unidad con Dios. Entonces cerramos nuestros ojos, hay que poner nuestras mentes en blanco para que nuestra mente se relaje y pueda concentrarse un poco más. Ponemos nuestra mente en blanco porque necesitamos, para escuchar la voz de Dios, para tener ese encuentro con Dios, necesitamos tener nuestra mente despejada. Si pensamos en fulano, en sultano, en tal cosa, no lo vamos a hacer. Pongamos nuestra mente en blanco, así sea un poco difícil, sé que al principio no es fácil, y vamos a pedirle al Señor a través de esta oración en silencio. Señor, en este momento estamos aquí presentes para que deposites, Señor, tu fuerza. Así como el ciego, Señor, que tú le diste para que conociera tu ministerio, Señor, que tú te manifestaste en él y le diste la sanación y la salvación, Señor. Te pedimos en este momento que nos llenes de esa salvación. Señor, queremos que tú te manifiestes en nuestra vida en este momento. Queremos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. A veces nos sentimos solos, desesperados, con problemas, enfermedades, tristezas, angustias, no vemos solución, Señor, pero tú eres nuestra solución, tú eres nuestro Salvador, el creador del universo, Señor. Señor, a veces escasea dinero, a veces hay problemas en el hogar con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, o nuestros seres queridos, familiares, en nuestro trabajo, a veces llega, a veces no llega, Señor, o necesitamos una sanación física. Te pedimos, Señor, en este momento, primero la fe. Aumenta nuestra fe, queremos tener fe, queremos que llegue en este momento esa fe, Señor, esa certeza en ti, Señor, para ser liberados y prósperos y bendecidos, Señor, esa certeza. Señor, reconocemos que cometemos errores, así como el ciego te dio todo lo que tenía y reconoció todo lo que era. Te reconocemos, Señor, nuestra miseria, nuestra pobreza espiritual, nuestros pecados, nuestras inconformidades, nuestras, a veces renegar, Señor, maldecir, decir groserías, dejarnos llevar por la rabia, por la tristeza, por el fracaso. Y te pedimos, Señor, que nos limpies, límpianos, Señor, purifícanos. Te pedimos en este momento el Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, porque Él trae las bendiciones, Él trae el poder del Señor. Ven, Espíritu Santo, en este momento y trae tu unción y tu poder a cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú sabes qué sanación necesita cada uno de nosotros. Si es un trauma en la infancia, desde el vientre de la mamita de cada uno de nosotros, en la niñez, en la juventud, Señor, en la adultez, escasez, necesidades, humillaciones, tristezas, angustias, frustraciones, Señor, te la entregamos. Señor, tú conoces nuestro cuerpo, nuestra cabeza sana, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, Señor, nuestra boca, nuestro esqueleto, nuestros huesos, Señor. Pasa en este momento con tu fuerza por todas las partes de nuestro organismo, los músculos, los órganos, Señor, la sangre, nuestras defensas, todo lo que hay. Señor, hay bloqueos en nuestra vida. Queremos acercarnos a ti y el enemigo no deja que nos acerquemos, Señor. Nos ata, nos envenena, Señor. Corta esa serpiente de engaño, Señor, y permite que podamos estar más cerca de ti. Te pedimos en este momento, Señor, una ayuda poderosa para el progreso de las finanzas. Señor, tú puedes hacer rico a cualquiera, espiritual y materialmente. Tú lo hiciste con el rey David y lo haces con cada uno de tus hijos a nivel mundial, Señor, porque tú eres eterno, ayer, hoy y siempre. Tú nos puedes solucionar esa deuda, ese problema económico, ese trabajo. Señor, tú lo puedes hacer.
ese problema sentimental o de los hijos, Señor, que no le vemos solución, que hay problema, te lo entregamos y sabemos que en este momento tú estás obrando. Por eso te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Toca a nuestros hijos, a nuestro ser querido. En este momento, Señor, si hay separación, para que toques el corazón del compañero, de la compañera, del esposo, de la esposa, del novio, de la novia, de los hijos, si hay rebeldía, Señor, porque en este mundo cada vez está más corrompido y los quieren corromper a la juventud, Señor. Derrama tu unción, tú eres el camino, Señor. Hemos estado a veces perdidos, pero ahora estamos en tu presencia y queremos llevarte cada día en nuestra vida, Señor. Te reconocemos, Señor, como Salvador y Señor. Renunciamos a Satanás, a sus trabajos de maldad, a sus mentiras, a sus engaños, a sus pensamientos corrompidos y nos entregamos a ti, Señor, porque tú eres grande. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que haya sanaciones en este momento. Tú sabes cuál necesita cada uno de nosotros, Señor. Sana, Señor, todos los problemas que haya, vesícula, riñones, páncreas, intestino, hígado, Señor, sangre, azúcar, Señor, tensión, que haya de los nervios, Señor, de la columna, de los huesos. Pasa con tu poder, corazón, Señor, pulmones. Tú eres grande, Señor. Piernas, manos, pies, ojos, todo nuestro ser te lo entregamos y lo cerramos en un círculo de protección con el fuego y la sangre del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en este instante que derrames una sanación especial, que perdones, Señor, si a veces cometemos errores, si a veces nos dejamos llevar de nuestra soberbia, si a veces nos dejamos llevar de todo lo negativo, Señor, te lo entregamos. Cometemos errores, Señor, lo sabemos, pero te pedimos perdón, porque de ti viene el perdón, la misericordia. Tú eres un Dios grande y eterno. Libéranos el trabajo de brujería, hechicería, maldiciones, envidias, Señor. Todas esas personas que nos envidian y nos desean el mal, Señor, que nos han trabajado, te los entregamos en tu amor divino. Libéralos, Señor, exorcízalos, sácalos de nuestra vida, haz que ellos se arrodillen ante tu presencia pidiendo perdón y que se salven, Señor, y cambien como el ciego recibió sanación y conversión. Toma, Espíritu Santo, en este momento a cada uno de los que está acá. Yo sé, Señor, que estás aquí haciendo tu obra, Espíritu Santo. Gracias por estar, permanecer y estar dando sanación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Derrama, Señor, tu fuerza en cada uno de los que está acá, Señor, y tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Podemos abrir los ojos. Vamos a entonces hacer una filita, vamos a correr un poco las sillas para entonces hacer la sanación.